Bienvenidos una vez más aquí en su programa En el Secreto con Dios, siempre buscando ese hermoso ambiente espiritual de poder estar delante de Él y poder escudriñar su palabra. Hoy el Señor ponía en mi corazón una frase maravillosa que muchos de nosotros estamos muy afectados o a veces muy agradecidos. Es hablar acerca de los hermanos, de nuestros hermanos. No de la fe, sino nuestros hermanos de la sangre. Primeramente por los hermanos que habitan en nuestra casa. Qué bueno es ver a dos hermanos, tres hermanos, 4, 5, unidos, sentados en la mesa. El gozo de un padre y una madre, ver a los hermanos que se tratan bien, que se respetan, que se ayudan. Pero eso no comenzó así. Así que en esta hora vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija, porque esta es una hermosa enseñanza que el Señor ha puesto. Y claro, es una motivación para que ustedes sigan escudriñando en la palabra de Dios. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, dile: Señor, te doy muchas gracias por permitirnos, Señor, estar delante de ti, extendiendo nuestras manos, Señor, nuestro corazón, humillándolo delante de ti, Señor, sabiendo que tú escuchas el corazón, sabes los pensamientos que hay en cada uno de nosotros, y que puedas permitirnos el día de hoy, Señor, entender que estamos cada día más cerca de ese gran día, de poder encontrarte, de poder saber más de ti. Que tu presencia siga trayendo sabiduría a nuestros corazones, edificándonos, Señor, como solamente tú puedes hacerlo. Trae, Señor, a nuestras vidas conocimiento, entendimiento, libertad, la verdad que tantos hogares, tantas familias lo necesitan. La verdad que cambia, que transforma los corazones. Delante de ti, Señor, ponemos todas nuestras peticiones, sabiendo que tú escuchas, sabiendo que tú nos oyes. Te doy gracias, Padre mío. Gracias por cada hermano y hermana que nos acompaña en este día, sabiendo que tú estás allí para consolar, para guiar, para transformar toda tristeza en calma, en bonanza, toda situación de guerra, de contienda, en bendición, Señor. Tú puedes cambiar las iras, las contiendas en paz. Yo te ruego, Señor, por cada hogar, cada familia. En el nombre de Jesús, salva, Señor, cada hogar, salva a los jóvenes, salva a nuestros familiares, a todos los que amamos, los que están lejos, los que están cerca. Que tú puedas, mi Señor, tocar cada fibra de cada corazón y puedan sentir que tú eres a quien nosotros necesitamos. Llena el corazón de cada uno de nosotros y aviva ese amor, esa virtud tuya en nosotros, de poder dar, Señor, a otros lo que tú nos has dado. Gracias por este tiempo en el cual podemos conversar contigo y podemos meditar, Señor, en tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor, y te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Permítenos adorarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa porción de la palabra en el libro de Mateo capítulo 18 versos 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vuelvo a repetirlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, muévete de donde estás, levántate. Abre la puerta, agarra las llaves de tu carro o agarra tu billetera y sube a un taxi. Anda, ve. Si tu hermano ha pecado contra ti, si te ha hecho herir, porque si hay un pecado contra ti, va a causar un dolor, ha dejado una herida abierta, te ha hecho llorar, te ha hecho sufrir. Eso es todo, eso es el pecado que ha venido sobre ti por causa de la injusticia, la maldad, la falta de sabiduría de tu hermano, que ha causado en ti un dolor profundo. Y eso ha provocado en ti resentimiento, odio, amargura, deseos de venganza. Entonces, el pecado de tu hermano está provocando en ti otro pecado.
que es el resentimiento, el odio, el rencor, la amargura. Porque todo pecado, dice la palabra de Dios, un pecado atrae otro pecado. Y nosotros debemos tener cuidado, hermanos, porque cuando nosotros nos hacen daño, debemos rápidamente o perdonar o hablar para que estas situaciones no continúen de esta manera. No cedamos al enemigo nuestro corazón, ni nuestros pensamientos, ni nuestra voluntad. Claramente la palabra de Dios dice, por tanto, si tu hermano peca, te debe, te insulta, murmura de ti, te quita la casa, te quita la herencia, te hace juicio. Eso es un pecado de un hermano contra otro hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo nosotros actuamos con nuestros hermanos, porque muchas veces ellos nos dan lo que hemos dado nosotros. Muchas veces tú recibes lo que has sembrado, pero si tú siembras bien, es injusto que tu hermano haga lo malo contigo o peque contra ti. Es injusto, porque tú no has obrado de esa misma manera. Pero si tú fuiste que provocó y él te está devolviendo el error, la falla, el pecado sobre ti y aumentado o triplicado en dolor, pues es consecuencia de lo que tú sembraste. Entonces, o él te la dañó porque tú le dañaste, o él te dañó sin que tú hayas hecho daño. Ha habido daño, ya sea por buena voluntad o por mala voluntad o inconscientemente, hay una herida en tu corazón. Entonces, analízate porque tú no te llevas bien con tu hermano o con tu hermana. Es importante la relación entre hermanos, porque la relación entre hermanos es el fruto del trabajo educativo, del trabajo constante de amor de nuestros padres. Ahora, si los padres no nos criaron bien, si los padres nos llevaron a una situación de enfrentamiento, si los padres favorecieron a uno que a otro, entonces nosotros estamos cultivando una cultura errada de nuestros padres. Pero tú y yo, ahora, con la palabra de Dios y con Dios de nuestro lado, podemos darnos cuenta que nuestras acciones no son correctas. Entonces, ¿qué nos lleva esta la palabra? Vayamos al libro de Génesis capítulo 4. Y dice, conoció Adán a su mujer y Eva, a la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Recordemos que el Señor dijo que de la simiente de la mujer nacería aquel que aplastaría la cabeza a Satanás. Y claro, el enemigo estaba expectante en qué momento sucede tal milagro. En qué momento esa simiente se va a manifestar, porque nunca había sucedido esto antes. Y así que el enemigo estaba expectante de qué cosa pasaría, cómo sería esto. Y cuando ve que sale un ser vivo de otro ser vivo, eso es lo que el Señor había dicho, su simiente. Y como ve que comienza a crecer y a adorar y a alabar a Dios como sus padres. Y luego nace otro. Lo mejor que podía hacer era ponerlos en contienda, matarse entre ellos mismos. Porque sabía que la simiente era un regalo de Dios. Y acá mismo Eva lo conoce de parte de Dios. Dice, he aquí he concebido por voluntad. Así que los hijos son voluntad de Dios. Tu hermano, tu hermana es también voluntad de Dios. Son la bendición de Dios. Tú tienes hermanos porque es la bendición que Dios te ha dado. A mi padre Dios le regaló 13 hermanos. A mí me dio 2 hermanos. A otros les ha dado 8 hermanos, a otros 5 hermanos. Pero Dios no te va a dar algo que tú no puedas sobrellevar. Pero los hermanos que Dios te dio, la palabra de Dios dice que son voluntad de Dios. No es que mamá y papá te dio un mal hermano, una mala hermana. Tú tienes la voluntad de Dios a tu lado. Tienes que amar la voluntad de Dios. Por eso que el Señor cuando habla con respecto a la fraternidad o el amor entre hermanos, el Señor le dice a Caín cuando esto es pasado el tiempo, dice, vinieron y presentaron delante de Dios una ofrenda. Pero dice la palabra de Dios, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, pero la de Abel sí. Y enseñó Caín y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Quién puso eso en el corazón de él?
Sabíamos que la mentira inició en el huerto del Edén a través de la serpiente, la seducción, la falta de respeto a Dios, y fueron así aumentando uno tras otro pecado. Comenzaron los pecados a amontonarse o a manifestarse, porque un pecado trae otro. No te es lícito coger esa fruta. Y la serpiente, no, Dios te engaña. Tú puedes comer, no, de todos los frutos del huerto puedes comer, pero de ese no se puede. La insistencia, la mentira, el engaño. Y ella dice que cuando miró con sus ojos esa fruta, dice que vio que era un fruto codiciable. Entonces, un pecado tras otro, un pecado tras otro. Ahora no había entre ese momento, no habían hermanos, no habían niños, no había. Entonces tenía que nacer algo, hermanos. Y lo que puso Satanás entre ellos fue la envidia. Cuidado, nosotros debemos cuidar como padres que entre nuestros hijos no haya envidia. Y si surge la envidia, ellos puedan apagar esas llamas, esa maldad en sus corazones, porque nunca la envidia tendrá un buen fruto. Siempre crearás la envidia, creará los celos, los enfrentamientos, las contiendas, la indiferencia, los gritos, la frialdad. Hay hermanos que no se ven, hay hermanos que ni se abrazan, hay hermanos que ni quieren comer uno con el otro, hay hermanos que se asquean entre ellos, se desprecian pero crecieron de la misma madre, del mismo padre, la misma casa. Cuando ya uno va logrando más que el otro, uno llega a ser un profesional, el otro no. Uno llega a tener más dinero y el otro no. Dos se reúnen para comer y los otros no. Hacen sus grupitos, se separan. Entonces Dios no ha llamado a nuestros hijos a vivir separados, sino a entender que cada uno de ellos son la voluntad de Dios. Pero el enemigo está para poner distancia entre ellos. El Señor le dijo aquí, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque Dios estaba mirando que había algo en su corazón contra su hermano. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Porque tu hermano te hizo algo? ¿Tuviste celo que tu hermano creció? ¿Tu hermana creció? Espiritual, psicológicamente, de repente económicamente, socialmente, profesionalmente. ¿Qué pasó? ¿Por qué tu semblante ha cambiado? ¿Tu trato por qué ha cambiado contra tu hermano? Dime. Dios te está preguntando a través de su palabra. Dime por qué ha cambiado tu semblante contra tu hermano. Le preguntó el Señor. ¿Por qué te has ensañado contra tu hermana, contra tu hermano? ¿Por qué estás molesto? ¿Y por qué ha decaído? Hay unos se ensañan, se molestan, otros decaen, se entristecen. Pero esa tristeza, hay tristezas, dice la palabra en el Nuevo Testamento. La tristeza según Dios produce arrepentimiento. Pero la tristeza según el mundo y la carne produce muerte. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué estás triste? Porque mi hermano hizo esto, lo otro. ¿Te hablas con tu hermano? ¿Te hablas con tu hermana? Qué importante esto. Y te lo digo yo porque tus padres no lo hacen. Y pues te lo digo yo porque Dios quiere que tú estés bien con tu hermano, porque entiendas que tu familia es muy valiosa para los ojos de Dios y tu conducta para con ellos va a tener que dar cuenta delante de Dios. Dios llamó a Caín a un lado y le dijo, ¿por qué te has ensañado contra tu hermano? No he hecho nada. Pero presentó un mejor trabajo, una mejor situación, está en un mejor lugar, en una mejor casa, una mejor familia. Hay hermanos que se celan. Porque incluso hasta celan la felicidad que tiene su hermano con su esposa. Y tú no tienes la misma situación. Tú elegiste mal. Tú no quisiste buscar de Dios. Tú no eres humilde. Reconoce. Caín no quiso reconocer su error. Se mantuvo altivo, duro. Pero ¿sabes qué? Dios le habló al altivo, al duro de corazón. En ningún momento se nota en la Biblia que Dios hablara con Abel. ¿Con quién habló más?
Miren este diálogo largo que hay de Dios con Caín, y habló Dios, y habló Caín, y habló Dios, y habló Caín. ¿Debido a qué? A su relación con su hermano. Termino, y va a ser breve. Por tanto, si tu hermano, capítulo 18, verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve. Si te hizo algo daño, ve y dile, ¿sabes qué? No has hecho bien. Repréndelo, exhórtale, con toda paciencia y doctrina. No con arremangarse las mangas y pelear, no. Dice allí, repréndele. ¿Cómo? Como bíblicamente, repréndelo bíblicamente, con toda paciencia y doctrina. Reprende a tu hermano si ha pecado contra ti. Te debe, te estafó, te mintió. Y hay algunos que le han quitado hasta la esposa a su hermano. Y están engañando hasta a sus propios sobrinos. Y no les pagan, los han empleado hasta a sus propios hijos o a sus sobrinos en su negocio y no les pagan. Hay hermanos que han logrado crecer un montón y al otro que está deseando trabajar lo maltratan. Lo maltratan. Y lo tratan como cualquier empleaducho, como dicen por allí. Y no le pagan a su hermano, estando trabajando en el mismo lugar y siendo uno de ellos, de los hermanos, el jefe del otro. Dios no nos ha llamado a contienda. Aprendan a trabajar en unidad. El Señor dice, si tu hermano pecó contra ti, arréglate con tu hermano. Ve y arréglate. Repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ahí sigue todo un proceso, pero me voy a detener en esto. Dios quiere que ganes a tu hermano. Gánate a tu hermana. Sí, que ella es muy soberbia, muy altiva, como dice, ella llega así, todo muy orgullosa a la casa y le da cosas a mamá, le da cosas a papá y me hace sentir a mí como que todos esos conflictos son internos. Todos esos conflictos están en tu mente porque tú no te valoras y porque no has sabido luchar. No, a ellas le dieron más y a ti no y aunque te hayan dado menos y a ella le hayan dado más, tu corazón no tiene por qué dañarse. Cuando tú valoras que tu hermana, que tu hermano son voluntad de Dios y que Dios ama a tu hermano. Y si tú entregas tu vida al Señor, vas a poder amar a tu hermano y las relaciones se van a mejorar. Pero lo que Él me hizo es difícil. El mismo apóstol Pedro le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿hasta cuándo o cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Vamos a leerlo aquí. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra, a eso nos lleva Dios. Imagínense las cosas que haríamos si como hermanos, si solamente necesitamos 2 para mover el brazo de Dios. Si como hermanos Dios nos ve unidos orando, dice, si 2, porque estamos hablando en el contexto de hermandad, comenzando del verso 15, si tu hermano peca contra ti, ve y ponte de acuerdo con él. Ahí lo dicen algunos por la cuestión de social o religiosa. Pero ustedes no creen que sería mucho más maravilloso si eso sucede, no dentro de la iglesia, sino dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia. A mí me encanta conversar con mi hermana, con mi hermano, pero eso no fue en un inicio así. Hemos sido procesados por Dios. He visto sus altas y sus bajas de mis hermanos. Hemos llorado juntos. He llorado en los brazos de ellos como ellos han llorado en mis brazos también. He tenido que levantarlos y ellos también han tenido que levantarme. Hemos tenido que trabajar duro. Hemos visto el progreso de uno, el progreso de otro, pero también hemos visto de repente la caída, el desliz, la soledad, la tristeza, y nuevamente entre nosotros volvernos a levantar. Y ahora, pasado el tiempo, no hay nada más hermoso que orar junto con mi hermano, con mi hermana. ¿Cuántas veces he orado con ellos hasta lágrimas? No solamente por la petición, sino por el amor que siento
que se mueve alrededor nuestro porque oramos juntos. Y anhelo siempre estar al lado de ellos en oración. A mí me es una alegría abrazar a mi hermano. A mí me es una alegría besar a mi hermana. Porque eso es lo que Dios puso en mi corazón. La palabra de Dios dice que ellos son voluntad de Dios. Son mis hermanos, son mi responsabilidad. De yo poderles transmitir el amor de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes hacen lo mismo? No, que yo estoy en el proceso de batalla y crecimiento y madurez. Gloria a Dios. Aprende a doblar rodillas y decir, Señor, gracias por mi hermano, por mi hermanita, o por mi hermano mayor o por mi hermano menor. Te engañó, te estafó, Señor, dame sabiduría para hablar con él y tener paciencia. Y aprendas de los errores. Si una vez hizo algo, entonces hay que enseñarle. Hay que disciplinarlo también. Esta vez no te presto porque la vez pasada me hiciste esto. Pero con una sonrisa, con una palabra de contentamiento, quédate con el dinero, hermano. Pero que no se pierda nuestra amistad. Sé que lo necesitabas y de repente mentiste. Te perdono. Pero somos hermanos. El dinero no puede romper mi amor, mi lazo de sangre que tengo contigo. Y mucho menos la religión, porque también hay hermanos que pertenecen a otras denominaciones, aunque sean a veces del mismo creyentes en Cristo, pero pertenecen a otras denominaciones. Y hasta sus pastores les pueden haber prohibido, no le hables a tu hermano porque pertenece a otra denominación. Y el temor de esos pastores son que tú los vayas a jalar y ellos ya no los tengan a tu hermano o a tu hermana en su denominación y tienen miedo de que tú los alejes de su dirección de ellos, de su pastoreo. Pero tú estate tranquilo, tranquila. Porque mientras haya ese amor como hermanos, tiene que haber ese respeto. La palabra de Dios lamentablemente dice que en los últimos tiempos, muchos que no tienen y apostatarán de la fe, dice que entregará el hermano a su hermana. O el padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre. Y los entregarán a muerte. No estamos en esa situación. Gracias a Dios. Pero en otros países sí se está viviendo eso. Porque son de diferentes creencias. O de diferentes empresas. O de diferentes iglesias. Porque no hay la madurez. Porque no se criaron bajo la atmósfera de la dirección de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso que Jesús nunca vino a poner una denominación. Nunca, porque las denominaciones dividen. Pero la cristiandad, el Espíritu Santo nos une. Y sabemos, identificamos quiénes son en Cristo. El Señor nos dice a través del apóstol, a través de esta enseñanza, Mateo capítulo 18, dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra, y si son hermanos sería muchísimo mejor, creo yo, porque somos uno, en sangre, en familia, en procesos, en sufrimientos, sabemos lo que pasa al otro, pero si nos ponemos y nos unimos, y somos uno en una oración, se pusiesen de acuerdo en la tierra, por cualquier cosa que pidieren, ¿qué dice? Les será hecho. Hecho. Señor, ya está hecho. Pero Señor, todavía no te he pedido, ya está hecho. Porque a Dios le agrada ver la unidad entre hermanos. Si a nosotros como padres, a mí como padre, como madre, me encanta ver a mis hijos abrazándose, respetándose, caminar juntos, hasta a veces les tomo foto cuando van delante de mí y van caminando, me gusta tomarle foto. O cuando salgo a la calle, vamos a hacer un selfie, porque me alegra ver a mis 3 hijos a mi lado y yo me tomo una foto con ellos. No lo subo porque es algo para mí, personal. Es mi gozo, mi alegría ver a mis hijos juntos. Cuando veo a mis hijos abrazar a su padre, besar a su padre, orar por su padre. Para mí es un gozo, pero eso no es difícil, hermana, no es difícil, hermano. Cuando llega Cristo en nuestro corazón, todas las cosas son posibles. En Cristo todo es mejor. Si se pusiesen de acuerdo en la tierra por cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque
donde están 2 o 3 o más congregados en mi nombre, es decir, que no hay nada más hermoso que los hijos nuestros invoquen el nombre de Dios. Yo siempre le aconsejo a mis hijos, hijo, ora en el camino. En tu momento de descanso, habla con Dios. Y a veces les llamo y les digo, ¿cómo estás, hijito? Bien, mamá. Ya, hijito, ya nos vemos. Sigue hablando con Dios, conversa con Dios, que Dios te proteja. Sí, mamá, estoy orando. Y cuando se encuentran, llegan a casa, se saludan, se abrazan. Y mi deseo es ese, constante, que se respeten. Porque una familia unida es fruto de la presencia del Señor. Nunca falta un encontrón entre ellos. Nunca falta una discusión. Pero ahí está el Espíritu de Dios que sana las heridas, que no provoca heridas como la provoca el pecado, la ofensa, de la ofensa. La ofensa es un pecado. El ofender a tu hermano es darle una lisura, una maldición, un desprecio, una palabra de que hiera su autoestima. Eso son ofensas graves. No debemos permitirlo como padres. Motivemos a la unidad de nuestros hijos. Termino. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta cuántas veces puedes perdonar tú a tu hermana, a tu hermano? ¿Cuántas veces la perdonarías? No, pero si me hace una más, ahí sí corto con ella. Estamos prohibidos por el amor que habita en nosotros a través de Cristo. Y esa prohibición no es difícil ni es dolorosa, pero sí nos lleva a nosotros a una condición de decir, Señor, cuánto necesito de ti. Si tú no puedes perdonar a tu hermano, debería decir cuánto necesito de Dios. Porque todavía Cristo no ha sido formado, todavía se está en proceso esa formación de Cristo en tu vida. Pero el Señor le responde a Pedro, cuando él le pregunta cuántas veces perdonaré a mi hermano si peca contra mí. Porque está hablando de pecar contra él. El hermano de Pedro que estaba ahí también de repente dice, mi hermano, ¿cuántas veces le voy a perdonar? Porque yo le perdoné ya. Hasta 7, porque solamente era 3. Lo lógico en ese tiempo. 3 veces te perdono y ya de ahí más. Pero dice, yo le voy a perdonar el doble y hasta una más. Hasta 7 le voy. Hasta 7 le puedo perdonar, Señor. Pero el Señor le dijo, no, Pedro. No es así, porque mi deseo como hermanos no es que ustedes se estén contando cuántas veces han pecado el uno contra el otro, ni que tampoco se soporten hasta cierto punto, sino que se soporten siempre, porque el verdadero amor que ahora está en ti y en tu hermano y a través de ti en toda tu casa va a demostrar quién soy yo en ti. Yo no te digo que lo perdones 7 veces. Muy bien, está bien. Si ya pecó contra ti 3 y le faltan 4 más y ahí termina tu relación con él y nunca más son hermanos. No, ustedes van a ser siempre hermanos para toda la vida. Así te vayas al otro lado del mundo. El ADN que tienen los dos del mismo padre o de repente de la misma madre. Son hermanos por sangre y una sangre que los une. No se pueden separar. Nadie va a negar que ustedes son, hasta sus documentos, todos sus huellas digitales, los enlaza, están unidos por toda la eternidad, por toda la vida, mientras tengamos en esta vida, por valga la redundancia. Entonces dice, ¿hasta cuándo voy a perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? No, yo no te digo hasta 7, Pedro, sino que aún hasta 70 veces 7. 490 veces. ¿Qué quiere decir? Siempre. Otros dicen 70 veces el número 7, 70 veces. O sea, una o de la otra forma, la interpretación, lo que nos está diciendo es que hay que perdonar al hermano siempre. ¿Sabes quién perdona? El que es humilde, el que es sabio. ¿Quiénes perdonan? Los que son espirituales. ¿Quiénes perdonan? Los que tienen a Cristo en su corazón y van formando a Cristo en su vida para perdonar, para formar también a su hermano en Cristo.
Y si nunca se cambió, nunca te hizo caso y siempre hacía contigo leña y te maltrataba, y aún al último momento de tu vida y te hizo mal y al último momento te dice perdóname, tú no puedes retenerle el perdón. Porque toda la vida le perdonaste. Y siempre debemos perdonar a nuestros hermanos. Aunque nos provoquen a ira, aunque nos provoquen a contienda, aunque pequen contra nosotros. No es que seamos tontos. No es que seamos súper mansos o sencillos. Sino que la ley de Cristo que está formada en nosotros nos lleva a nosotros a exhortarle con toda sabiduría y prudencia, a enseñar a nuestros hermanos y darle la oportunidad de volver a comenzar. Y todo el tiempo siendo para ellos un maestro, un líder, un amigo, siendo Cristo para ellos. Si Cristo vive en ti, tu hermano tiene que ver a Cristo en ti. Y si él es incrédulo, perverso, malvado, si fuese el mismo, lo peor, él nunca puede ver en ti una persona diferente sino a Cristo. Porque no se trata de él, se trata de ti. ¿Quién eres tú? ¿Te dejaste cambiar? ¿Te volviste malo como él? ¿Te volviste desagradecido como él? ¿Te volviste orgulloso como él? Porque mi hermano es orgulloso, yo tampoco lo voy a hablar. No seas. No imites lo malo. Paga con bien el mal. ¿Qué es esto? Es que Cristo se ha formado en ti. Y va a llegar un punto en que esas diferencias van a llegar a una igualdad. Y vas a mirar a tu hermano igualito que a ti. Te va a doler cuando le duele a él. Vas a llorar con tu hermana cuando también ella llore por ti. Y pase por momentos de dificultad. Esta enseñanza, guárdenla, compártenla. Porque tú no sabes, quién sabe cuántos hogares, incluso, como en el caso de Caín y Abel, dice, se odiaron, él odió, pero su hermano nunca lo odió. Confió en él, en su hermano, cuando él dijo, vamos, y dice que lo llevó lejos. Y cuando estaban solos, lo mató a su hermano. Pero nunca Abel pensó mal de su hermano. Nunca Abel levantaría su brazo contra su hermano. Ni lo insultó ni lo maltrató, sino que clamó a Dios. Y dice, aún en su muerte clamó tanto que su sangre, dice, que su sangre clama a mí desde la tierra. Y abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano Abel. Y esa sangre clamó en favor de Dios, entregó a Dios su petición por su hermano. Y Dios descendió para tratar aún después de haber cometido pecado su hermano. Hablando de Caín, Dios seguía hablando con Caín para que se arrepienta. Porque el deseo de Dios no es nuestra destrucción, es nuestro cambio, nuestra transformación. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que las enseñanzas que Dios nos da en la palabra de Dios? Así que el día de hoy quiero llevarte a que de repente puedas llamar a tu hermana, a tu hermano y mándale un mensaje de audio. No le pases cualquier cosa, mándale un audio, hermanita, hermano mío. Te envío este mensaje para decirte que estoy orando por ti. Por las situaciones que estás pasando, quiero que cuentes conmigo. De repente no podré darte mucho, pero mi amor, mi respeto están contigo. Oro por mis sobrinos, por tu familia, oro por tus estudios, cual sea la situación. Mándale un mensaje y dile que puede contar contigo, porque Dios vive en ti y anhelas que Dios también vive en ella. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Cristo, por tu misericordia, por permitirnos oír tu palabra, escuchar tu voz, saber que tú estás aquí con nosotros, guiando, fortaleciendo nuestras vidas. Te ruego, Señor, que no dejes a ninguno de tus hijos, que ninguno aquel que se acerque a ti no salga avergonzado, sino que reconozca sus errores, sus fallas, sus miedos, sus inseguridades. Si hay alguno que no ama a su hermano, despierte ese amor, quita el odio, quita el rencor. Si alguno se siente envidiado, se siente que no tiene sabiduría para tratar a su hermano y que no sabe hablar con su hermano, te ruego que tú tengas piedad de él.
Señor, aún a los difíciles de soportar, dice tu palabra, debemos entender que hay que llegar hasta ellos, a su corazón. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en cada uno de estos hogares que está aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, pongo cada hogar, cada familia en tus manos, sabiendo que así tú lo haces y que tú eres galardonador de todo aquel que te busca. Te agradezco, Señor, porque eres bueno y extenderás tu mano sobre cada quien que busca tu rostro. Señor, ten piedad de nuestro país. ¿Cuántos, Señor, mi Dios, se odian? ¿Cuántos se desprecian? ¿Cuántos hogares, Señor, están en contiendas, en peleas, en gritos? Señor, en envidias, en competencia, Señor, porque no han entendido la gracia y la maravilla de ser el hermano de la casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si quieren una consejería, pueden escribir al WhatsApp. No me llamen allí, porque no tiene para contestar. Escriban al WhatsApp al 992-314-488. Pueden mandar tu audio y yo te contesto también en el audio para poderte aconsejar. Y si deseas visitarnos también, si deseas apoyar esta obra también, puedes escribirnos al mismo número, al 992-314-488. Si deseas compartir algo, de repente víveres, ropa, algo que de repente que tú sepas que puede servir a otros, medicina, puedes también hacérnoslo llegar a la Misión Cristiana Patmos, el Girón Los Andes, 510 Independencia, a media cuadra la Panamericana Norte con Carlos Izaguirre. Ahí estamos. Así que Dios los bendiga grandemente. Apoyen esta obra con sus oraciones, apoyen compartiendo estas enseñanzas y yo sé que me van a ayudar a predicar a muchas familias. Hagámoslo. Hagamos felices a muchos hogares que están lejos del Señor. Que Dios le bendiga. Siempre hay una palabra apropiada de parte de Dios para nuestras vidas.